Bueno, buenas noches para todos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien todos. ¿Cómo están? ¿Cómo me escuchan? Gracias, profe. Buenas Muy bien. noches. Buenas noches, buenas noches. Olga, buenas noches. Juan Pablo, buenas noches. Un saludo muy especial a todos. ¿Cómo están? Muy bien, profe. Gracias a Dios. Aquí haciendo el relevo y ya me concentro bien, que estamos haciendo el relevo aquí en la estación de bomberos. Qué bien, me alegro. Un saludo muy especial a todos allá. Les cuento que estuvimos el viernes en grados. De pronto, esta semana ya les compartimos fotos de los grupos que ya van saliendo. Estuvimos en graduación. Entonces estuvimos en Bucaramanga en ese proceso. Ya el tiempo pues se pasa rápido, eso es un pasar y la idea es que también pues con ustedes vaya así se sienta también pues rápido. Buenas noches, profe. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Profe, Vamos buenas a noches, ver, ¿cómo buenas está? noches, Cayus, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches para todos, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Me alegro mucho, muy bien, muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias, ¿Cómo se encuentra, profe. cómo se encuentra la noche de hoy? Bien, profe, gracias a Dios. Activos, activos, profe. Me alegro, eso veo, eso veo. Qué bien, me alegro Profe, mucho. Vamos a ¿cómo dar está? inicio temprano hoy como estamos en diciembre, yo sé que todos andamos, mejor dicho, en modo Navidad. Entonces la idea es como he venido hablando con los docentes que empecemos temprano para que estemos, pues, aprovechemos el tiempo rápido y como estamos en modo del mes que de todo pasa, ¿no? Profe, qué pena que el viernes no me puede conectar porque tenemos una emergencia desde las 6 de la tarde y terminamos a la 1 de la mañana, entonces pues no puede conectarme el viernes. Ok, ok, bien, no se preocupe, bien, comprendido. Recuerden que las clases después las pueden encontrar en la plataforma virtual, ¿no? Para que los que no pueden asistir la puedan ver, ¿vale? Listo, profe, gracias. ¿Cómo está el sonido ahí? ¿Bien? Sí, señor. Bien, bien, profe. Me alegro mucho. Bueno, alguien que se tome la vocería para, de parte de ustedes, dar un saludo de bienvenida e inicio el día de hoy. ¿Quién se toma la vocería? Muy buenas noches para todos, compañeros. Profesor, muy buenas noches. Espero que en esta noche todos estén bien, estén activos y les deseo un feliz mes para todos y que todos en este momento estemos llenos de salud, de vigor y activos para esta clase. Le deseo al profesor un mes muy caluroso y que pues gracias por todo lo que nos ha explicado y estaremos atentos a recibir sus clases. Gracias, profe. Gracias a ustedes siempre por estar acá muy atentos en este proceso. Pues espero que les haya ido muy bien con los otros temas. Vamos avanzando. Cada mes ya es profundizando en cada uno de los temas que van encontrando en los programas. Recuerden que como es de recurrente esta clase, pues se graba en este momento. Uy, déjenme ver si está quedando grabada porque no, sí, ahí está grabando. Entonces la clase la van a encontrar en la plataforma virtual el día de mañana, después de las 10 de la mañana ya está colgada en la plataforma virtual. De mi parte, les extiendo un caluroso saludo a todas las personas que están conectados acá temprano, juiciosos. Hoy vamos a ver un tema que como es recurrente los lunes, ya los martes, perdón, que es transporte especial de pacientes, y finalizaremos en mes de diciembre con este tema tan importante, casi se me queda acá una botella. Finalizaremos el mes de diciembre con temas de transporte especial de pacientes y ya enero vamos a ver otro escenario diferente. Vamos a dejar un poco atrás el de transporte especial de paciente y vamos a entrar un poco más a otras áreas que también tienen influencia muy especialmente y tratamos de tomarla que nos sirva para todos, ¿no? Entonces van a ser unos temas también muy interesantes. Hoy vamos a dar continuidad con el tema que venimos hablando, que es todo el tema de bioseguridad, de normas de tránsito, de planes estratégicos, de todo lo que tiene que ver con, precisamente como su nombre lo indica, de transporte especial de pacientes. Ahí agrupa pues todo lo que es los vehículos de emergencia que están habilitados para el servicio de ambulancia. Y ya hemos visto normas, hemos andado sobre las normas, lo tenemos con claridad. Siempre invitarlos que traten de profundizar en esas normas que hemos visto, porque pues acá le damos acá el cuento como un brochazo, pero pues esas normas son de estudiarlas, de aprendernoslas, de sabernoslas,
y ustedes saben que el que tiene la norma en la cabeza, pues es el que va adelante, ¿no? Entonces es muy importante que El profundicemos que siempre. tiene el conocimiento tiene el poder. Así es, muy cierto, muy cierto. De mi parte, entonces, le doy la bienvenida en esta noche a la clase de transporte especial de pacientes. Como todos saben, mi nombre es Gersain Alejandro Argüello, y en esta sesión del día de hoy vamos a abordar un tema fundamental para la operación segura y la responsabilidad legal en el transporte asistencial. Los riesgos, las responsabilidades del conductor y de la tripulación. En la clase pasada veíamos las funciones y veíamos cómo es ese tema compartido, y echaremos un repaso y revisaremos precisamente todos esos riesgos, nuestras responsabilidades legales que tenemos, ¿no? Y en este tema no solo limita la conducción asistencial del paciente, no solo limita la asistencia de ese paciente, sino también implica comprender que cada uno de los traslados que nosotros realizamos en nuestros diferentes escenarios en esas unidades móviles representa un escenario de riesgo, bien sea clínico, vial o legal. Y en esos tres escenarios, donde cada decisión tiene unas consecuencias que nosotros siempre debemos, como hemos manifestado acá, prevenirlas, esas consecuencias, ¿cierto? La idea es que ustedes al finalizar de la clase, ustedes sean capaces, y en este escenario, que acuérdense que aquí este escenario es abierto para que todos podamos exponer, ustedes tienen unas historias que profundizan en cada uno de los temas que hemos hablado, y eso es muy importante, porque hoy en día las últimas guías en educación es que entre todos construimos precisamente eso, esa educación, esa construcción de ese tejido educativo, que eso es lo que nos queda, ¿no? Y eso siempre nos inculcaron hasta nuestros ancestros, ¿no? Entonces, primero que nosotros aprendamos a identificar todos los riesgos asociados con el transporte asistencial de pacientes, reconocer las responsabilidades específicas del conductor y de toda la tripulación en pleno, y comprender la importancia del trabajo en equipo y el cumplimiento normativo. Eso, la idea es que al finalizar, pues tengamos esas competencias claras. Vamos a hablar en el contexto del transporte especial de pacientes, que es un servicio regulado, como lo hemos hablado, está marcado con la normativa, es un servicio técnico, y a pesar de ello, es un servicio de alto riesgo. Quienes acá saben que cuando van a sacar la ARL, preguntan qué labor hace, y ustedes dicen, no, es que yo manejo ambulancia o tripulo ambulancia, o de una vez es el riesgo más alto que existe, ¿sí? ¿Por qué? Por el alto riesgo que tienen. Y no se trata únicamente de movilizar pacientes, no se trata únicamente de trasladar pacientes o personas de un lado para otro, sino hacerlo bajo todas las condiciones que garanticen que seguridad del paciente, que lo hemos hablado en varias oportunidades, la integridad asistencial, protección de terceros en la vía. Yo siempre he dicho que un vehículo no es solo un vehículo, si es una arma potencialmente peligrosa, ¿cierto? Y entonces eso hace, déjenme ir pasando las diapositivas. Listo. Ya. Y eso hace que entonces lo hagamos bajo unas condiciones que garanticen, primero, la seguridad del paciente. Segundo, la integridad del equipo asistencial. Tercero, la protección de terceros en la vía. Y el cumplimiento de la normativa vigente. Y ya sabemos que cuando hablamos de sistemas de ambulancia, del transporte especial de pacientes, no debemos cumplir una sola norma. Debemos cumplir las normas de tránsito, las normas de salud, una serie de requisitos que para ello debemos pues garantizar precisamente todo lo primero que nombramos, que es la seguridad del paciente, la integridad del equipo, la protección no solo de nosotros, sino también del entorno, evitar accidentes innecesarios y el cumplimiento de la norma vigente. Por eso es importante entender que una ambulancia no pierde su condición de vehículo, no porque usted tenga o esté subido dentro de un vehículo de emergencia, ambulancia, que yo sé que acá hay estudiantes
de auxiliares de enfermería, hay auxiliares de conductores de ambulancia, hay diferentes estudiantes. ¿Quién levantó la mano por ahí? Freddy, adelante, te escucho. Saín, compañero, buenas noches. Hola, Freddy, hace rato no te escuchaba. Está más perdido el instructor. Saín, yo me conecto a la clase, pero voy con paciente para una vereda acá de Pinchote. Cualquier momento me puede caer la señal, entonces, para que quede ahí constancia. Bien, perfecto, Freddy, bien, perfecto. Muy buen viaje, Vale. ahí mucho Bueno. cuidado, perfecto. Perfecto, entonces, déjame, me voy, vamos acá en diapositivas. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, sí, señor. Bueno, Caterín, ¿cómo estás? ¿Cómo me escuchas ahí? Bien, sí, señor. Excelente. Entonces, incluso cuando estamos dentro de una emergencia, no, aún ni siquiera en esa condición, pierde la condición de vehículo, ¿cierto? Sigue siendo un vehículo. Sigue siendo un vehículo que, por lo tanto, está sujeto a la ¿qué? A la ley. Por eso, los que les gusta también hasta el derecho y han estudiado o saben que todo el mundo estamos bajo el imperio de ¿quién? De la ley. Y las ambulancias, los vehículos de emergencia, no son la excepción. Acá cuando acuérdense que hablábamos al principio de no la ambulancia, sino de la tripulación. Estamos hablando de cuáles de las obligaciones como tripulación. ¿Cuáles serían los principales riesgos de la operación de la ambulancia? ¿Cuáles creen ustedes que sean los principales riesgos en la operación de la ambulancia? Freddy, ¿cuál crees tú que sea el principal riesgo que ahorita en este momento tiene Freddy hacia la vereda donde se va a desplazar con el paciente? En este momento, para donde yo me dirijo, por la dificultad del terreno y eso, pues puede ser un accidente. Excelente. Por la hora, por la tipografía de la vía, por muchas razones, ¿cierto? Nombremos las muchas de las que podría ser. Los riesgos viales son los más frecuentes, ¿cierto? Que Freddy lo acaba de decir. Y en muchos casos son los más graves. Entre ellos, podemos hablar que entre ellos se destacan ¿qué? El uso excesivo de la velocidad injustificada. Cuando nosotros, por ejemplo, Freddy ahorita de pronto lleva a un paciente que no se justifica correr, ¿para qué va a exceder los límites de velocidad que de pronto muchas veces pues la normativa nos los permite, pero ¿para qué? Sin necesidad. Henry, adelante, tienes la mano levantada, te escucho. Profe, muy buenas Me noches. gustan mucho las historias que ustedes cuentan porque de ahí sale mucho de lo que estamos hablando, ¿no? Henry, te escucho. Profe, buenas noches. Mire, digamos Buenas que noches, dentro Freddy. de toda la experiencia que se tiene aquí, la movilización en el tráfico de Bogotá, a cualquier hora y en cualquier momento es riesgosa. O sea, es decir, que uno cuando opera un vehículo de emergencia debe Ajá. tener en cuenta que desde el mismo momento en que se sube en el vehículo ya hay un riesgo inherente, Ajá. sea con otros vehículos, con otros actores viales. Y Sí. de hecho, dentro del mismo vehículo pueden generarse riesgos si la tripulación no está concentrada o segura, ¿no? No se Sí. aseguran los equipos de protección personal, no se asegura debidamente la tripulación en el movimiento, no se asegura el paciente. Entonces yo creo que hay muchas variables que indican que uno es susceptible a accidentarse. Incluso para nosotros, digamos, los vehículos, cuando los vamos a asegurar, no es solo comprar una póliza, la póliza exige cierta documentación para que la aseguradora se atreva a asegurar, valga la redundancia, el vehículo que uno maneja, ¿no? Ajá. Entonces aquí ha habido en Bogotá varios accidentes, tanto de vehículos de emergencia, hablando de camiones de bomberos, como de ambulancias, Ajá. en donde ha habido fatales, ha habido cárcel y pues fuera de los daños materiales, ¿no? Ajá. Yo conozco una persona que, aunque el otro actor vial fue quien tuvo la culpa, hubo un poco de muertos y heridos, y en este momento, después de 20 años, esa persona psicológicamente sigue despertándose a medianoche asustada, gritando porque era el operador del vehículo en ese momento, y pues cuando se bajó del vehículo encontró un poco de actores viales botados en el piso, unos muertos, otros heridos, en fin.
pero yo creo que es una situación compleja, ¿no? Además Sí, que uno asume que los otros actores viales están entendiendo qué es la alarma y cuál es la forma en que uno se está desplazando. Y a sí, veces no es así. Gracias, profe, muy amable. sí. Gracias, gracias. Qué buena, gracias, Henry. Qué bueno que porque dentro de esos, digamos que de esas situaciones que pueden marcarle y cambiarle la vida a uno por un accidente, que claro, como lo dice Henry, todos estamos expuestos, pero si yo aumento esos riesgos, aumento, por ejemplo, el primer riesgo que yo decía, el exceso de la velocidad injustificada, ¿qué hago? Pues más voy a aumentar el riesgo de una lesión, de un accidente, ¿cierto? Alida, buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, te escuchamos. Buenas noches, profe, ¿cómo están? Compañeros, ¿cómo van? Muy bien, muchas Bueno, gracias, profe, encantado de escucharte. como siempre. Bueno, profe, pues los principales riesgos de una ambulancia, primero que todo estamos con riesgo en las vías, riesgos biológicos, Sí, riesgos físicos como riesgos ergonómicos y sí, los riesgos químicos que tenemos, ajá, riesgos psicosociales y eléctricos de equipo. ajá, Y como sí, riesgos también de incendios, que son los que podemos tener. Esos son como los más principales que tenemos, sí, los muy riesgos bien, principales de una ambulancia. ajá, muy bien, gracias, Alida, excelente. Sí, y dentro de esos riesgos viales que hablamos nosotros y que no son los únicos como lo hemos entendido, por eso nosotros cuando hablábamos, en la clase anterior hablábamos, de hecho, una de las dificultades que tenemos para el desplazamiento de los vehículos de emergencia, porque ahí podemos enumerar casi todos, es su volumen. Dentro de las ambulancias, pues ese vehículo, alguien en la clase pasada decía, y más que en Colombia se permiten, por ejemplo, vehículos con el habitáculo que excede los pesos y la capacidad del vehículo, y es cierto. Entonces, y eso aumenta los riesgos viales, y dentro de esos riesgos viales que se destacan, porque podemos enumerar los riesgos viales, riesgos operativos, riesgos biomecánicos y ergonómicos, riesgos legales y disciplinarios y penales, que los veremos cada uno de ellos, pero entre los riesgos viales encontramos eso, el exceso de velocidad, que marca dentro del primero. Y es eso, que muchas veces nosotros, dentro de esas unidades, hasta las tripulaciones muchas veces empujan al conductor a que hágale, hágale, mira, no se deje alcanzar, que viene la otra ambulancia. Y ese exceso de velocidad injustificada aumenta esos riesgos que pues son inminentes. El uso inadecuado de luces y sirena, fatiga física y mental del conductor, ¿cierto? Muchas personas, las que hemos manejado ambulancia o cualquier vehículo de emergencia, sabemos que cuando nos exponemos al estrés de la sirena, al estrés de querer llegar rápido a esa escena, al estrés de los demás vehículos que están en la vía, al estrés de la velocidad, al estrés de esas luces y sirena, existe, súmele a eso, la fatiga física o muchas veces la fatiga mental del conductor que no está preparado. Por eso de ahí muchas personas que creen, alguien decía, alguien me decía la clase pasada, es que muchas veces creen que manejar ambulancia es como manejar cualquier otro vehículo. Y no, sabemos que es que acá existen otros riesgos asociados de ese servicio. De hecho lo vamos a ver, que es el riesgo hasta de un contagio, ¿cierto? Maniobras imprudentes y no coordinadas, condiciones climáticas adversas, como lo hablábamos ahorita con Freddy, fallas mecánicas por mantenimientos deficientes, otro de los riesgos viales también muy importante. La prioridad en la vida no autoriza a poner en riesgo la vida del paciente, la tripulación o terceros. Tan importante, ¿no? Otro de los riesgos que serían los riesgos operativos. Entonces, ¿cuáles son los riesgos operativos? ¿Qué creen ustedes que sean los riesgos operativos? Y estos riesgos se relacionan directamente con la organización del servicio, que serían cuáles: la falta de comunicación entre el conductor y el tripulante. Lo hablamos durante casi un mes, ¿cierto? La importancia de esa comunicación que tengamos nosotros, de esa comunicación asertiva, muchas veces no darnos por comprendidos de que mi compañero entendió esa comunicación tan importante, ¿cierto? El desconocimiento de la condición clínica del paciente, ausencia o incumplimiento de los protocolos. Cuando a mí el protocolo me dice que
todos los dispositivos cortopunzantes deben ir dispuestos en un sitio especial, en un guardián, y yo los dejo botados en la camilla. ¿Qué podrá pasar? Hace un tiempo atrás conté una historia. Yo recogí una sábana, terminamos un servicio, recogí una sábana y me pullé. ¿Por qué? Porque el equipo había dejado una aguja botada y me pullé, y eso pues trae unas consecuencias. Ausencia o el incumplimiento de los protocolos, pues imagínate esa situación. Desde el lavado de manos lo aprendimos hasta en la pandemia, ¿no? Deficiencia y coordinación durante el traslado. Hoy en día, y lo hemos hablado también, la coordinación entre los diferentes actores de la organización en atención prehospitalaria, como son los CRUE, como son los centros reguladores, como son los, se me fue la paloma, los del CEN. Esta coordinación durante el traslado, cuando es deficiente, por eso vemos, y hoy se puede comparar donde ya en ciudades donde está implementado el CEN y donde no, pues imagínate el riesgo operativo tan grande que hoy se puede estar presentando en esas zonas. Y el transporte asistencial exige una comunicación clara, permanente, efectiva, ¿cierto? Otro de los riesgos, ¿cuáles serían? Los riesgos biomecánicos y ergonómicos. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que tripular una ambulancia puede ocasionar riesgos biomecánicos y ergonómicos? ¿Será que sí o será que no? Henry, adelante, te escucho. Profe, pues digamos que a veces la tripulación consta de un conductor y un auxiliar, ¿no? Eso es lo que se lleva regularmente en una ambulancia. Digamos, que pesan 80 kilos más el equipo adicional, está uno empezando a izar 120 kilos y a veces de una manera poco ergonómica. Eso le puede generar una enfermedad laboral a largo plazo, ¿no? Sí, muy cierto. Adicionalmente, que uno no tiene en cuenta que en una de esas le gana a uno el paciente, pues obviamente porque el peso está superando la capacidad permitida por la norma. Ajá. Y ese paciente se puede caer y se le puede lesionar a uno. Uno ve por YouTube muchos accidentes de personas que ya están aseguradas en camilla y se les caen a las operarias. Entonces, me uno, Efraín. Sí, adelante, Freddy. Imagínese, pues, sumarle a la lesión que traiga el paciente, otra lesión por una caída de su propia altura, pues es complejo, ¿no? Sí, que eso lo llamamos ahora eventos adversos, ¿no? Claro, y mire que incluso en un simulacro en algún momento se aseguró a un alto rango de bomberos en una ambulancia y salieron y le dieron vuelta a un estadio. Y cuando llegaron otra vez a donde se había iniciado el simulacro, abrieron el compartimiento de la ambulancia. Había varios errores dentro del proceso. No iba acompañado el paciente, iba amarrado totalmente, o sea, iba asegurado como lo exige el protocolo. La camilla no fue bien asegurada y en las vueltas que hizo el vehículo se cayó dentro del mismo habitáculo. Sí. El paciente boca abajo, lesionado, fractura facial, y fue en un simulacro, señor instructor. Sí. La gente se dejó llevar de la emoción. Ajá. Y de lo que era una simulación salió un trauma facial y bueno, una desarticulación de uno de los miembros superiores por digamos, un mal procedimiento dentro del proceso de aseguramiento y transporte, ¿no? Entonces, pues yo no sé, usted decía algo que, digamos, la evidencia científica ha garantizado, y es que uno no puede reducir el riesgo a cero, pero sí lo puede reducir tomando medidas pertinentes, ¿no? Ajá. Y adicionalmente yo le quería decir que nosotros tuvimos muchos problemas en el tiempo de todo esto del mal nombrado estallido social y la primera línea, porque fue un riesgo psicosocial, ¿no? Sí. Empezaron a atacar los vehículos de emergencia. De hecho, en varias ocasiones hemos tenido problemas en que nos llaman por incendios generados por llantas, basuras,
que hacen los manifestantes y cuando uno llega a controlar el incendio lo reciben a piedra, ¿sí? Sí, sí, Entonces, pues, digamos, esos son eventos adversos también que uno no tiene en cuenta a veces en el desplazamiento, ¿no? sí, Muchas cierto. ambulancias las han secuestrado, las han robado. A nosotros nos han robado vehículos de bomberos. Entonces, mire que hay muchas cosas ahí, unos riesgos que uno no ve, pero a los que puede estar sometido. Gracias, señor instructor, disculpe. A ustedes, Henry, no, con todo lo contrario. Gracias a todas las personas que participan. Recuerden que con todos esos ejemplos y toda esa cosa, pues precisamente construimos esto, educación. Freddy, ¿vas a aportar algo, Freddy? Sí, Gersaín, estaba Sí. escuchando, pues no escuché muy bien la declaración de la persona que estaba hablando, por lo que pude escuchar es bombero. Eh, me extraña una situación de lo que se refería en el simulacro, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros, los entes de socorro, tanto Defensa Civil, Cruz Roja, y bomberos y demás instituciones, tomamos los simulacros, perdón lo que voy a decir, como una payasada, ¿sí? Nunca nos, y por eso a veces es que habemos personas, se lesionan las personas, no solo lo que sucedió con el paciente en el simulacro, también pueden haber unidades a la derecha. Pueden haber personas lesionadas entre nosotros mismos por la misma situación. Entonces, este llamado, porque pues sé que habemos de diferentes entidades acá en esta capacitación, en este curso, de hacerles como a tomar conciencia de que los simulacros es para evaluar las falencias, no para ir a cometer más falencias nosotros, sino para evaluar esas falencias, ¿sí? Tomarnos en serio esa situación, porque pues de nada nos sirve nosotros hacer un simulacro y en vez de corregir vamos a estar cometiendo más esos errores, ¿sí? Entonces, pues ese era mi aporte. Sí, bien, Freddy, pero pasa. Mire que, por ejemplo, en el tema de los cursos de altura, ¿no? La cantidad de muertos que han pasado en los cursos de altura, casi que la cifra, casi que supera a los muertos que hay en el trabajo de alturas. Entonces, imagínate que es una falencia. Sin duda, en los simulacros, pues aprendemos y son los talleres de mejor aprendizaje. Pero también en esos simulacros yo he visto unos videos donde se cometen también barbaridades por muchas veces las instituciones, digamos que hacer ejercicios muchas veces hasta sin los conocimientos previos y los van a aplicar en el simulacro y pues suceden esos tipos de incidentes tan fatales. Pero bueno, y eso, hablemos ahora de esos riesgos. Estamos hablando de los riesgos biomecánicos y ergonómicos, y que son las lesiones musculares, musculoesqueléticas, sobreesfuerzos en las inmovilizaciones o los traslados de los pacientes, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos que se suele hacer en el servicio constantemente, uso incorrecto o ausencia de ayudas mecánicas. Bien, esto aumenta los riesgos de ¿qué? Riesgos biomecánicos y ergonómicos. Riesgos legales y disciplinarios, esto sí creo que todos los tenemos claros, ¿no? Uno de los aspectos más sensibles en el traslado asistencial es pues los riesgos legales, y dentro de ellos, ¿qué está? Lo que hablamos al principio, accidentes de tránsito con consecuencias ¿qué? Graves, actos de negligencia o imprudencia o impericia. Por ejemplo, hemos visto tantos casos que, por ejemplo, muchas veces, y lo hablábamos en la clase, creo que pasada, que cuando nos desplazamos y puchica, me encontré con un accidente. Pero en muchos casos la tripulación, no, es que ya voy a entregar la ambulancia o cambio de turno. Imagínate esos casos de negligencia, ¿no? Incumplimiento de protocolos institucionales, que es romper la cadena de esos sistemas que hablamos anteriormente también en clases pasadas, como todo incorpora sistemas y cada sistema pues está diseñado para que facilite una acción y que no tenga consecuencias, y el incumplimiento o romper esos sistemas como los protocolos institucionales que están marcados para cumplimiento pues va a ampliar esos riesgos. La falta de certificaciones o habilidades exigidas, que muchas veces, lo que hablamos anteriormente, muchas veces colocan a tripular a personas que no tienen los conocimientos exigidos o necesarios para poder tripular esas ambulancias. El desconocimiento de la norma, obviamente sabemos que no exime ¿qué?
de la responsabilidad, ¿sí? Responsabilidades del conductor de la ambulancia, lo hemos hablado también en clases anteriores, el conductor de la ambulancia cumple un rol esencial y va más allá del acto de conducir. Entre sus responsabilidades estarían, ¿cuáles creen ustedes? Verificar el estado técnico operativo del vehículo, ampliar principios de conducción segura y defensiva, que es fundamental. De ahí hecho la responsabilidad que en los planes estratégicos de seguridad vial están implementados los cursos que esos sistemas, los sistemas de los planes estratégicos de seguridad vial, está descritos en la norma los cursos que deben de tener todas las instituciones que deben implementar los sistemas, el curso de manejo defensivo, de seguridad vial, de mecánica básica, que amplíe los principios de conducción segura y defensiva, hacer uso responsable de las señales audibles y visuales, respetar las normas de tránsito aún en servicio de emergencia, que lo hablábamos en la clase pasada, y puse un ejemplo de una persona, un conductor de ambulancia de San Gil, que lo paró la policía de carreteras. Ese caso lo puse de ejemplo académico en la clase pasada. ¿Y qué pasó? El policía de carreteras lo paró porque lo encontró pasándose eso se llama invasión de carril en una curva, que es chichombianamente se pasó una mula en una curva. Y precisamente lo vio el policía de carreteras. Ese ejemplo lo vimos en la clase pasada. Y salían videos y el paciente grave y la médico peleando con el policía y tal. Sí, pero se puede abrir un debate que seguramente habrá quien defienda a un lado y que se defienda al otro. Pero yo digo, y si él sigue cogiendo todas las curvas, pasándose, seguramente los riesgos viales van a ser muy altos y seguramente esa ambulancia, esa tripulación, ese médico, ese auxiliar, ese conductor que iba a servir operativamente durante muchos años, esa imprudencia, esa falta de no respetar las normas de tránsito y hacer un caso omiso a ellas, aún en servicio, pues va a aumentar mucho esos riesgos. Reportar oportunamente las fallas o novedades del vehículo, garantizar un traslado seguro del paciente y tripulación a terceros. ¿Quién le quisiera agregar otra que me hiciera falta a mí ahí? El conductor puede ser responsable civil, penal, administrativamente o disciplinariamente, en caso de que falle alguna de estos procesos, ¿cierto? ¿Quién le gustaría agregar otra? Permiso para hablar. Henry, adelante. Te escucho, Henry. Adelante. Usar el vehículo para lo que no es. Aquí en Bogotá, excelente. Ha sucedido que paran ambulancias que van, como vulgarmente se dice, enclavetados. Sí. Cuando verifica policía, no se lleva paciente, no hay un reporte a la Secretaría Distrital de Salud o al Centro Regulador de Urgencias. Sí. Y verificando más a fondo se encuentra que las ambulancias estaban prestando un servicio de mensajería de afán. Sí. Por decir algo, necesitamos llevar una documentación desde el norte de Bogotá hasta el aeropuerto en hora pico. Entonces, hacen uso de esos vehículos para esas cuestiones. Recién salió la pandemia, en una ocasión paran en el sur de Bogotá una ambulancia y le llamó algo a la policía de tránsito la atención porque el vehículo se veía demasiado pesado y encuentra que traía 12 pasajeros que ninguno estaba enfermo. Sí. Estaba haciendo servicio de colectivo. Entonces, eso también, el usar el vehículo para una cuestión que no está haciendo, pues que no fue diseñada ni es autorizada, y usar, digamos, las libertades que le da a uno en cierta idea la ley para poder abusar de ese vehículo, pues sí. También eso trae implicaciones legales, ¿no? Y sobre todo si hay un caso en el que haya un accidente. Gracias, profe. Sí. No, a usted, Henry, muchas gracias por ese aporte tan importante. Y es cierto, es ahí donde, y la anoté para tenerla también acá en los apuntes. Me pareció muy importante, Henry, y es eso, salirse de la función importante que nos demanda, ¿cierto? ¿Alguien más quiere agregar algo más? Sí, profe,
William, adelante, te escucho. Sí, profe, mira, por ejemplo, Perdón, Wilmer. sí, profe, yo creo que ustedes se han dado cuenta, han escuchado, desafortunadamente, que estos vehículos en el valle los utilizan no solo para pasajeros, sino para llevar cargas ilegales. Sí, Y desafortunadamente eso en este momento está pasando, pues yo en este momento estoy por acá, en Cundinamarca, pero antes de venirme me di cuenta, eh, las ambulancias subían dos para ciertas veredas y cuando suben para esos lados es a bajar cosas ilegales. Entonces, lástima digamos, la persona, ¿no? El conductor que se presta para esto, porque imagínese usted que por uno pagan todos y la mala fama que van cogiendo, pues porque ya cuando llevan un paciente ya no les creen que van con un paciente, sino que van con otras cosas. sí, es cierto, muy cierto. Eso quería aportar. Sí, gracias, Wilmar. Sí, excelente. Así cerramos el tema de las responsabilidades del conductor. Veamos ahora las responsabilidades de la tripulación como tal. Y ya lo hemos hablado, ya sabemos, dependiendo del nivel de la ambulancia, podemos hablar de tripulación y acá la enmarcamos todas. Y el tripulante asistencial también asume responsabilidades legales éticas, entre ellas, ¿cuáles? Garantizar la correcta sujeción y seguridad del paciente. Vean la importancia, ¿no? Informar al conductor sobre la condición clínica del paciente, la comunicación que debe haber entre el equipo, ¿no? ¿Ustedes imaginan que el paciente vaya grave y esté en código y no le avisemos al conductor? O viceversa, ¿sí? O que no sea un paciente estable y porque yo quiero entregar turno rápido, que eso se presenta mucho, entonces rápidamente quiero llegar al hospital, entonces le digo rápido, mejor dicho, el paciente necesito entregarlo rápido, está grave, cuando sin ser cierto, ¿no? Alertar sobre cambios clínicos durante el traslado, cumplir protocolos de bioseguridad y atención, no romper esos sistemas que están diseñados precisamente para que nos protejan en todo, ¿no? Hasta de los sistemas hemos hablado de los sistemas de los checklists, todos esos sistemas que están, es precisamente ¿qué? Para aumentar precisamente eso, cumplir todos los protocolos y que es aumentar la seguridad. Apoyar la toma de decisiones seguras durante el traslado del servicio. El tripulante no es un actor pasivo, su rol activo es determinante. ¿Bien? Responsabilidades compartidas del trabajo en equipo. El servicio de ambulancia se basa en la corresponsabilidad. La decisión se toma en equipo y las consecuencias también, ¿cierto? La mayoría de eventos adversos ocurren ¿por qué? Por fallas humanas, por deficiencia de la comunicación, por incumplimiento de los protocolos. Por esas tres bobaditas, normalmente se ocurren ¿qué? Los eventos adversos, lo que hablábamos ahorita acá, de esos eventos adversos, por las fallas humanas, por la deficiente comunicación y por el incumplimiento de los protocolos. Por eso, el traslado debe ser coordinado, debe haber ¿qué? Una comunicación fluida, una comunicación permanente, una muy buena comunicación. El trabajo, el respeto y los roles son fundamentales, saber cuáles son las funciones del uno y saber cuáles son las funciones a la hora de desarrollar una muy buena operatividad, ¿cierto? Para ir finalizando, y acuérdense que ya vamos cerrando este tema del transporte especial de pacientes, que fue un tema muy apasionante, fuimos abordando bastante tema. El transporte asistencial de pacientes no admite improvisaciones. Cada salida de la ambulancia implica que una responsabilidad ética, profesional, legal, la formación de la disciplina y el trabajo en equipo son las herramientas más importantes que tenemos a la hora de realizar un servicio ¿con qué? Con seguridad, ¿cierto? Cuéntenme cómo les ha parecido hasta ahora, qué dudas tienen, quiero escucharlos, qué preguntas. Profe, pues yo le comento que pues Wilman. yo hasta ahora estoy, como dice el dicho, conociendo todo lo que usted nos ha explicado y lo he estado repasando en otros sistemas y sí, me ha parecido hasta el momento muy bueno.
la responsabilidad que uno debe tener en el trabajo, cosa que le agradezco a usted y a los compañeros que han hecho aportes muy importantes. Gracias. A usted, muchas gracias a todos. Bueno, hoy los dejo, iniciamos tempranito. Quien quiera hacer un aporte para ir cerrando, iniciamos tempranito, así va a ser estos días, porque pues la idea es que como estamos en época también de estar con la familia, ¿no? Yo sé que acá muchos también de ustedes les toca ya estar ahorita de guardia. Bueno, Profe, muchas gracias, la capacitación Juan Pablo. excelente, muy agradecido, la forma de explicación, ahí los compañeros pues también aportando, la verdad que muy interesante la clase, y no solo esta, las que hemos tenido ya, y pues ahí aprende uno muchas detallitos, cositas que están pasando, y lo que decía el compañero, que por unos pagan otros, pero pues se trata, es a través de estas capacitaciones, pues ir mejorando. Muchas gracias, profe. Sí, así es, Juan Pablo. Precisamente estos escenarios nos sirven para hablar y retroalimentar hasta de eso, de errores que han cometido algunos de nuestros compañeros, y de esos errores pues nosotros aprendemos para no volverlos a cometer, ¿de acuerdo? Entonces eso nos va a servir mucho. Bueno, no siendo más, le agradezco a todos por haberme acompañado. Profe, gracias. A Gracias, usted. y ya voy a pasar por aquí turno otra vez. Tengan un buen servicio. Gracias, profe. Cuídense a ustedes, sus familias. Espero que estén pasando también así como están pasando estas jornadas laborales, también estén pasando con sus familias, aprovechando que esta época pues no se repetirá. Cada momento es único, que lo podamos compartir hasta con nuestros compañeros y nuestras familias, ¿no? Entonces espero hacer una feliz noche. Nos veremos conmigo. Creo que nos volvemos a ver el otro martes. Entonces, que pasen una feliz semana. ¿El jueves no hay clase ni el viernes? El jueves, Buenas noches a todos los compañeros. el jueves tienen clase con Dubin, Alfonso Villamizar, con Reinaldo. No recuerdo bien cómo estén, pero tienen clase. Profe, yo te necesito. Sí, es que estamos tan embolataditos, pero ya nos comunicamos por WhatsApp, Alida. Listo, vale, Listo, profe. vale, Bueno, un abrazo. gracias. Vale, Lo que mismo, pasen profe. feliz noche. Vale, que estén muy bien. Chao, chao. Feliz noche, que estén bien. Gracias, chao. Bendiciones.